Queremos encontrar la diferencia de las fracciones usando bloques de patrones. Tenemos 2/3 menos 1/6. Usando nuestros bloques de patrones a continuación, podemos representar 2/3 usando dos bloques de patrones azules. Y podemos representar 1/6 usando un bloque de patrón verde. Comencemos haciendo esto. Entonces, nuevamente, dos bloques de patrón azul serían equivalentes a 2/3, ya que cada bloque de patrón azul es igual a 1/3. Y 1/6 es equivalente a un bloque de patrón verde. Como estamos restando 1/6 de 2/3, queremos eliminar o quitar un bloque de patrón verde de los dos bloques de patrones azules. Para hacer esto, tendremos que realizar un intercambio. Observe cómo podemos intercambiar dos bloques de patrones verdes por cada bloque de patrones azules. Entonces, 2 bloques de patrón verde son equivalentes a un bloque de patrón azul, lo que muestra que 2/6 equivalen a 1/3. Realicemos el mismo intercambio para este bloque de patrón azul. Tenemos 2 bloques de patrón verde. Observe cómo esto muestra que 2/3 equivalen a 4/6. Ahora que realizamos el intercambio, eliminemos los bloques de patrones azules. Y ahora nuestro objetivo aquí es eliminar este bloque de patrón verde de los 4 bloques de patrón verde para encontrar nuestra diferencia. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Si eliminamos un bloque de patrón verde de nuestros 4 bloques de patrón verde, eso nos deja con 3 bloques de patrones verdes, que es nuestra diferencia. Entonces podemos expresar la diferencia como 3/6. O también podemos realizar otro intercambio. Podemos intercambiar un bloque de patrón rojo por estos 3 bloques de patrón verde. Esto muestra que la diferencia también se puede expresar como la mitad. Entonces, primero mostramos que 2/3 menos 1/6 es igual a 3/6, lo que equivale a una mitad. La mitad se considera la forma simplificada de 3/6. Observe cómo la fracción 3/6 tiene un factor común entre el numerador y el denominador de 3. También mostramos a través de los intercambios que 2/3 equivalen a 4/6. Entonces podríamos escribir el problema de resta como 4/6 menos 1/6, que puede ser igual a 3/6, lo que equivale a la mitad. Ahora sí quiero volver y mostrar esto de otra manera, usando los bloques de patrones. De nuevo si comenzamos con 2/3. Usando dos bloques de patrones azules. Sabemos que queremos restar 1/6, quitar un bloque de patrón verde de los dos bloques de patrón azul. Lo que podemos hacer es superponer este bloque de patrón verde en los dos bloques de patrón azul. Entonces, si quitas este bloque de patrón verde de los dos bloques de patrón azul, observe cómo nos deja con esta región azul, que puedes ver es equivalente a un bloque de patrón rojo, o la mitad. Esta es solo otra forma en que podemos mostrar esta diferencia usando bloques de patrones. Espero que hayas encontrado esto útil.